Bueno, mis queridos hermanitos, vamos a dar inicio al estudio de nuevamente. Ya nos van quedando pocas eh, mujeres de la Biblia, ¿ya? Y hoy vamos a hablar sobre la madre de, de alguien, de un rey muy nombrado. Yo sé que todos le conocen, la madre de Ezequías, que se llama Abi o Abías, ¿ya? Y los textos que vamos a usar en este día, mis queridos hermanos, se encuentran en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 1, 2, Segunda de Reyes, capítulo 18, 1 al 3, ¿ya? Y, y vamos a iniciarlo, mis queridos hermanos, inmediatamente con la lectura de Segunda de Crónicas 29, versículo 1, 2. Lleva por título Ezequías reina en Judá. Lo leo en el nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Y dice así: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Bueno, mis queridos hermanos, siempre hemos dicho, yo lo menciono cada vez que hacemos un estudio, que muchas veces el nombre de las personas, el nombre de los personajes que salen en la Biblia, mis queridos hermanos, tienen un significado. Ya este significado puede ser de edificación, de bendición, mis queridos hermanos, o muchas veces de maldición, ¿ya? Pero aquí, mis queridos hermanos, Abi o Abías tenía un significado muy diferente, mis queridos hermanos. Significaba, Dios es mi Padre es el Señor, o la voluntad del Señor. Todos esos significados tiene el nombre de Abi o Abías, o también la alegría de mi Padre. Mis queridos hermanos, aquí nos encontramos en un solo versículo pequeño, se nombra a esta mujer, pero lo que vamos a ver es cómo esta mujer, ella fue capaz de enseñar y dirigir a su hijo. ¿Por qué, mi querido hermano? Ella parece una mujer muy fuerte, de gran influencia sobre este hijo, porque eso hacen los padres, influir en sus hijos, ya sea para bien o para mal, ¿ya? Pero aquí la palabra de Dios nos demuestra que esta mujer influyó para bien, ¿ya? Y para que podamos entender, mi querido hermano, la misma escritura, la misma lectura, lo que acabamos de leer, nos dice que Ezequías empezó a reinar ya siendo adulto, a los 25 años, ¿ya? Y reinó 29 años, mi querido hermano, en Jerusalén, ¿ya? Y, y es lo que vamos a ver de este hombre, Ezequías, cómo la mamá pudo influir en él, usted lo va a ver inmediatamente, mi querido hermano. Este hombre, la palabra nos dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿ya? Y también aquí, como yo mencioné, dos textos donde los podemos ver en las escrituras, en Reyes y Crónicas, ¿ya? Y nos relatan las preocupaciones que tenía este varón, ¿ya? Y la primera preocupación de este hombre fue, ya él siendo el 13º monarca, mi querido hermano, de Judá, fue la de limpiar y restaurar el templo, ¿ya? Y, y en Reyes, vamos a ir a Reyes, mi querido hermano, nos dice en Segunda de Reyes 18.1, Segunda de Reyes 18.1, dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25
años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Mis queridos hermanos, aquí en Primera Reyes nos relata las primeras cosas que hizo este monarca, ¿ya? Pero la historia, mis queridos hermanos, para que usted se vaya ubicando, nos vayamos ubicando en tiempo y espacio, vamos a tener que retroceder, ¿ya? Vamos a tener que retroceder a Segunda de Reyes, capítulo 17, mis hermanos, para que ustedes puedan ver lo que acontece. El 17, 1, 2 dice, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Elad, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes. Contra este subió, dice, Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y lo pagaban tributo, ¿ya? Así empieza la historia, mis queridos hermanos, ¿ya? De atrás del capítulo 17, Oseas, hijo de Elad, rey de Israel, comenzó a reinar, ¿ya? Y ahí en ese instante empezó a reinar también, mis queridos hermanos, juntamente con él, Ezequías, hijo de Acaz, que era rey de Judá, ¿ya? Acaz. Acaz era el padre nada menos que de quién? De Ezequías, mi querido hermano. Y Ezequías, la palabra nos dice que él hizo todo lo malo delante de los ojos de Dios. Lo malo, imagínense, todo lo malo, ¿ya? Y dice que así como este joven, Ezequías, el 13º rey de Judá, ascendió al poder, mis queridos hermanos, alentando reformas espirituales, ¿ya? Porque él lo que más anhelaba, mis queridos hermanos, era cambiar todo lo que había hecho su padre, porque su padre fue un hombre que hizo todo lo contrario a lo que él va a hacer ahora, ¿ya? E hizo todo lo malo ante los ojos de Dios, ¿ya? Entonces Ezequías, mi querido hermano, purgó a Judá. ¿Qué significa purgar, mi querido hermano? Purgar significa limpiar, purificar, mi querido hermano, expiar una culpa o un delito que había hecho el pueblo. ¿Qué delito había cometido Judá, mi querido hermano? Hizo todo lo malo, ya, mis queridos hermanos. Él empezó, en esos años, mis queridos hermanos, en el año 732 antes de Cristo, ello significaba, mis queridos hermanos, que Ezequías comenzó más o menos a reinar en el 729, ¿ya? En el 729, ¿ya? Y de ahí se deduce también que a los 14, que él más o menos tenía 14 años, dice que a los 14 años del rey Ezequías, esto lo vemos en el versículo 13 del capítulo 28, mis queridos hermanos, en Segunda de Crónicas, ¿ya? Y allí se deduce también que este rey subió en ese tiempo también, mis queridos hermanos, subió el rey de Asiria, Sennacherib, en la invasión de Asiria, ¿ya? Y en el 701 más o menos sube Sennacherib, ¿ya? Pero se cree que tal vez Ezequías gobernó juntamente, dice, con su padre, Acaz, ¿ya? Desde el 729 al 715. Y esto, mi querido hermano, había ocurrido en el tercer año de Oseas, ¿ya? Y Ezequías había quedado, después que sucedió todo esto, Ezequías quedó solo, mi querido hermano. Ezequías había quedado solo en el poder en el 715, ¿ya? Y 14 años después, mis queridos hermanos, Sennacherib, el rey de Asiria, invadió Judá, ¿ya?
en los años que el padre gobernó, mi querido hermano, hicieron muchas cosas indebidas, hizo muchas cosas indebidas. Ya, el padre de Ezequías no hizo lo correcto, vuelvo a mencionar, ante los ojos de Jehová. Y Acaz fue el segundo monarca, o sea, el 12º monarca de Judá, ¿ya? Y en Segunda de Crónicas 28, del versículo 1 al 4, vamos a leer del 20, dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, mi querido hermano. Ya, mi querido hermano, como se puede dar cuenta usted, este hombre fue perverso, tan perverso que hizo pasar a sus propios hijos por el fuego, con tal de que de complacer a los Baales, mi querido hermano. Todo esto lo vio Ezequías, mi querido hermano, y todo esto lo vio ¿quién? Abi, la madre de Ezequías, mi querido hermano. Pero vemos aquí la actitud de ¿quién? De su hijo, Ezequías, ¿ya? Que fue muy diferente a su padre, porque la palabra nos dice que él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, ¿ya? Y mi querido hermano, este hombre, mi querido hermano, este hombre pudo haber hecho lo mismo que su padre, mas no fue así, mi querido hermano, sino que todo lo contrario. Él, ¿qué es lo que hizo en el primer año que reinó, mi querido hermano? En el primer año que reinó Ezequías, aquí la palabra lo dice en el versículo 3, que en el primer año de su reinado, ya él abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, ya, e hizo venir a los sacerdotes, a los levitas, y los reunió, dice la palabra, a la plaza oriental, y les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora, dice su palabra, y santifica la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová, nuestro Dios, porque lo dejaron y se apartaron, y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová, y le volvieron las espaldas, mi querido hermano. Este rey, mi querido hermano, Ezequías, mi querido hermano, sabía bien lo que debía hacer, mi querido hermano. Él se dedicó en cuerpo y alma aquí a santificar, a purificar el templo de Dios, mi querido hermano. ¿Ya? Y esto también, mi querido hermano, lo podemos ver, lo que nos revela también la palabra, lo que significa en Jeremías, el capítulo 2, 27, dice que dicen, un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. ¿Qué es lo que era la cerviz? Esta parte de aquí atrás, mi querido hermano, lo llevaban así, cargándole, impulsándole. ¿Qué quiere decir? Que en ese tiempo, mi amado hermano, en ese tiempo, hacían muchas prácticas indebidas, mi querido hermano. Un leño y una piedra eran los pilares sagrados, mi querido hermano, y se usaban en el culto pagano. Todo lo que hace referencia a Jeremías aquí y la palabra de aquí en Crónica es referente a lo que hacían los
los paganos, mi querido, ¿ya? Y los israelitas se les ordenó destruirlo. Y esto también, mi querido hermano, usted allí lo puede corroborar, que esta ley se le dio en Deuteronomio, capítulo 12, versículos 2 al 3. Pero muchas veces, mi querido hermano, se sumaron a estas prácticas. Fueron duros de servicio. ¿De qué? De aquí, de la mujer, no entendían nunca, mi querido hermano. ¿Ya? Estos levitas se reunieron todos, mis queridos hermanos, y entraron y cumplieron con los mandamientos del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Israel, ¿ya? La casa de Jehová. En el versículo 16, mis queridos, vamos a leer del versículo 16 en adelante hasta el 19 y dice, y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, el hacho de la casa de Jehová, y de allí los levitas le llevaron fuera al torrente de Cedrón. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces, dice, vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo, hemos preparado, dice, y santificado todos los utensilios que en su infidelidad habían desechado el rey Acaz cuando reinaba. Y aquí están delante del altar de Jehová. ¿Ven, mis queridos hermanos? Él restauró todo lo que se debía hacer. Y los levitas fueron y le confesaron, le dijeron a Ezequías lo que él había mandado hacer, se había cumplido, mis queridos, ¿ya? Y así Ezequías también, después, mi querido hermano, sigue adelante tratando todas las cosas en orden de acuerdo a lo que Dios deseaba de su pueblo, ¿ya? Así fue como también él más adelante dice que él no solo restauró la adoración en el templo, mis amados hermanos, sino que también celebró la Pascua, mis queridos hermanos. Allí este joven, este rey, también él mandó a que todos los levitas, como dijimos, se santificaran, ¿ya? Se santificaran. Y la preocupación de Ezequías era que todo lo que se hiciera se celebrara con vigor, ¿ya? Al igual que los tiempos antiguos, mis queridos hermanos, ya como en los tiempos de Salomón, ¿ya? Y extendió esta invitación, mis queridos hermanos, a todos los israelitas, ¿ya? Del reino del norte. Y esto usted lo puede ver aquí yo quiero que también ustedes vayan dándose cuenta, a la luz de la palabra, en el versículo 5 y 6 dice, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Berseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, a Dios de Israel en Jerusalén, porque mucho tiempo no le habían celebrado, de modo que está escrito, ¿ya? Fueron pues correos con cartas en manos del rey y de los príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y decían, hijos de Israel, volveos. Mis queridos hermanos, la Pascua fue originalmente una fiesta celebrada por aquellos que estaban próximos a ser liberados, mis queridos hermanos, como liberados por su obediencia al Dios del pacto, ¿ya? Y sirvió como, fue una señal tal vez dramática, mi querido hermano, una prueba final de que la presencia y la protección de Dios continúa, ¿ya? Y él lo que hace él es un recordatorio, mi querido hermano, para toda la congregación de Israel en ese tiempo, mis queridos.
Ya. Y desde ahí, mi querido hermano, se celebra y en el mes de Nisan, que es más o menos, que quiere decir, también se le llama Abí, porque, Abí, porque se celebra en marzo y abril, mis querido hermano, hasta el día de hoy. Mi querido hermano, este rey Ezequías eh, nos da a conocer lo cuán importante es la influencia que tiene una madre, mi querido hermano, en un hijo, mis queridos. No, y este hijo a la vez, mis queridos hermanos, fue obediente a lo que la mamá le enseñó, ¿ya? Este joven, mis queridos hermanos, como usted puede ver, vemos que solo una mujer pudo haber inculcado valores tan grandes en él, ¿ya? Y para que este rey pudiera eh, manifestarse de esta forma y cumplir con la ley y los mandamientos, y que él siempre buscó a Dios, lo hizo y lo hizo de corazón, mi querido hermano. Y así él fue prosperado en todo lo que él hacía, mi querido hermano. Y esta madre, mi querido hermano, Abi o Abías, usted lo puede encontrar de esas dos formas, Abi o Abías, eh, aunque la hayamos visto en un solo versículo, nos demuestra que tal vez ella fue una mujer, perdón, temerosa de Dios, entregada en cuerpo y alma, ¿ya? Y el hecho de tener un esposo que hizo lo malo ante los ojos de Dios, mi querido hermano, fue un hombre impío y siempre se guió por esa senda. Eso no fue un pretexto para ella apartarse y para no obedecer al Dios de Israel. Esto nos da a entender, mis queridos hermanos, que aunque nosotros seamos, nuestro cónyuge no sea dedicado a Dios, nosotros no tenemos por qué estancarnos, nosotros no tenemos por qué no seguir alabando a Dios, sino que todo lo contrario, sino que esta mujer nos demuestra que nosotros debemos continuar, que nosotros alabamos a un Dios vivo, a un Dios que nos escucha, a un Dios que nos ve, que es omnisciente, que Él está presente, que es un Dios que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, querido hermano. Y esta mujer fue una mujer influyente. ¿De qué manera en su hijo? Aquí lo vemos por lo que él realizó. Tal vez ella eh, no, no pudo cambiar los pensamientos de su esposo, pero sí pudo cambiar el destino de su hijo, ¿ya? Y eso es lo importante, y eso es lo que nosotros como madres, como esposas debemos hacer, no porque nuestro marido sea diferente, no porque comulgue lo que nosotros hacemos o que todavía él no ha conocido al Señor, nosotros vamos a cambiar. ¿Qué dice su palabra? Que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. No que nosotros hagamos lo malo delante de Jehová, sino que todo lo contrario, sino que debemos avanzar, mis queridos hermanos. Tenemos que seguir adelante, mis queridos. Ella tuvo una fuerte influencia en su hijo, en la vida de su hijo, Ezequías, mi querido hermano. Una madre que influyó fuertemente, ¿ya? Comprometiéndolo a tal grado, mis queridos hermanos, ¿de qué? De que él dispusiera todo su ser al servicio de Dios, mi querido hermano. Tal vez en la Biblia no vamos a encontrar otra mujer de esa magnitud, mis hermanos, ¿ya? Ella obtuvo los elogios más grandes como madre de Ezequiel. Esta mujer cumplió, mis queridos hermanos, en hacer la voluntad de Dios, ¿ya? Porque es un privilegio ser mujer. Y más todavía, mis queridos hermanos, es una bendición poder tener los hijos que Dios nos da. ¿Para qué? Para después regresarlos a Él, mis queridos hermanos. Regresarlos a Él. ¿Y de qué forma se lo vamos a regresar? De la forma que Él nos entregó. Porque Él nos ha dado una hermosa tarea. ¿Cuál es? De cuidar a sus hijos, preservarlos y devolverlos
¿con qué? A su trono, mi querido hermano. No que ellos se desvíen, mi querido hermano, por caminos diferentes, sino que vuelvan al camino de su padre Jehová. Mi querido hermano, una mujer que al tener un esposo así, mi querido hermano, cruel, impío, no fue impedimento para ella, ¿ya? Y tampoco fue un impedimento para ella no criar a su hijo bajo esas normas. ¿Ya? ¿Cuál norma? La norma, lo que a ella le nacía del corazón, porque ella sabía lo que era servir a otro tipo, mis queridos hermanos. Ella lo guió por la senda correcta, mi hermano. Y no solo, sino que ella misma se aferró a Dios, se aferró a Dios. Yo creo que con todo su ser, ya, con todo su ser. ¿Por qué? Porque Dios era el que la guiaba a ella y por ende guiaría a su hijo por la senda correcta. No hay duda, mi querido hermano, que esta mujer es una mujer virtuosa. Aunque a ella le tocó un esposo que no la valoraba, tal vez, ¿ya? Que tal vez la subestimó, encontró, ¿y qué va a hacer ella algo? Ella no va a ser obstáculo para mí, dijo él, tal vez. Pero nunca se imaginó, ¿ya? Lo que esta mujer iba a hacer. La palabra nos dice que su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, que supo cómo ocupar su tiempo enseñando a su hijo los valores que Dios quiere que nosotros entreguemos a nuestros hijos. La palabra nos dice en Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. También nos dice que instruyamos a nuestros hijos desde pequeños. Qué importante es eso, mi querido hermano. Y qué importante para ella debe haber sido, mi querido hermano, una mujer con la palabra, una mujer con la palabra de Dios, arraigada en su corazón, ya tan arraigada que fue capaz de qué? De transmitirla a su hijo. Mis queridos hermanos, esta mujer de la Biblia, a través de lo que hemos visto, lo que es capaz de hacer una mujer guiada de la mano de Dios, una mujer que que se entrega en cuerpo, alma y espíritu al Señor, mi querido hermano. Esta mujer, mi querido hermano, no hay ninguna razón para desconocer, mi querido hermano, de que una mujer guiada por la mano de Dios, mi querido hermano, eh, algunos tal vez digan no, que es muy pronto, que la criatura es muy pequeña para enseñarle y para guiarlo. No, mi querido hermano, todo lo contrario, mi querido hermano. Hay que instruir a qué? Al niño desde pequeño. Si la palabra nos dice, nunca es demasiado pronto para orientar la vida de tus hijos, mi querido hermano. Así, hacia el cielo. Cuando enseñamos bien a nuestros hijos, cuando enseñas bien a tus hijos, mi querido hermano, ellos, al igual que en Proverbios, mi querido hermano, 4:13, nos dice, aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala porque en ella está tu vida. No hay duda que Ezequías, mi querido hermano, se abrazó a las palabras de su madre, a sus sabios consejos, mi amado hermano, que empezó a ejercerlo inmediatamente cuando él subió al poder. ¿Cómo serían esas oraciones de esta madre? Yo me pregunto, con qué fervor oraría, de qué manera desgarró su alma, tal vez en esas noches, tal vez en que también esas oraciones eh, desgarradoras, porque ante todo lo que estaba aconteciendo, ella tal vez se casó, no lo sabemos, la palabra no nos dice que si se casó obligada o no lo dice. Pero qué desilusión después de casada descubrir un hombre tan malvado. ¿Qué haría? Lo único que puede hacer una mujer,
Es que aferrarse a Dios, mi querido hermano, ¿ya? Mi querido hermano, y lo bueno de este hijo, que este hijo le escuchó, fue obediente. ¿Por qué fue obediente? Porque desde pequeño tal vez la vio hacer lo correcto. A veces los hechos cuentan más que las palabras. Tus actos representan más que una buena predicación. Mi querido hermano, son nuestros actos. Con nuestros actos podemos cambiar a nuestra familia. Podemos enseñarle lo que Dios ha hecho en nosotros, cómo Dios está obrando en nosotros. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver, oh, mi mamá desde el día en que conoció a Cristo, su vida cambió. Ya no es la misma, ya no es la misma regañona, ya no es la misma gritona, ya no es la enojona, sino que todo lo contrario. Ahora en mi madre hay mansedumbre, hay paciencia, hay comprensión, se puede hablar con ella, se puede dialogar con ella. Mi querido hermano, qué hermoso ejemplo nos da esta mujer, Abby. Como les decía, el mejor testimonio de esta mujer tal vez era la forma en cómo adoraba a Dios, mi querido hermano. La fe, mis queridos hermanos, de una madre mueve la mano de Dios. ¿De qué? A favor de lo suyo. Y esta no es la excepción. Y tampoco es la excepción. No es para todos. Es una invitación maravillosa que nos hace el Señor en esta tarde. A no rendirnos, a seguir adelante. Porque tal vez, ¿qué nos dice? A lo mejor nuestros ojos no van a ver el cambio de nuestros hijos, pero los demás sí. Y debemos dejar un hermoso legado en nuestros hijos. Que Dios les bendiga. Hasta aquí ha llegado la lección de día.